Bueno, no, vea. Hace el martes habíamos hablado de básicamente cuál es el camino para llegar a la asociación causal entre una variable X y una variable Y. Eso, muy bien. Y habíamos hablado que en ese camino tortuoso y confiado nos encontramos con estos tres pasitos. ¿Cuáles eran esos tres pasos? Que encontráramos proporciones diferentes entre un grupo que tuviera una exposición y un grupo que no la tuviera frente a un desenlace. Me explico. Si teníamos un grupo de pacientes que tenían cáncer, llámese la exposición al humo. Y si nuestra hipótesis es cierta, en primer momento tenemos que esperar más casos de cáncer en las personas que están expuestas al humo, a cualquier tipo de humo, ¿cierto? Eso parece lógico. Pero aún así, nosotros no podemos establecer una relación de causalidad porque son simples proporciones, son porcentajes. El siguiente paso que teníamos que realizar es saber si esa diferencia entre estas dos proporciones era por el azar o si era una asociación significativa. Entonces, ¿qué hacíamos? Pruebas de hipótesis que te dan valores de P. Exacto, es correcto. Pero aún así, aún teniendo diferencias significativas, no podíamos decir si había una asociación causal entre la variable X y la variable Y. Y por eso teníamos que recurrir a algunas herramientas estadísticas también que se determinan fuerza de asociación, que ustedes las conocen mucho como riesgo relativo o R o razones de prevalencia. Toda la clase de hoy va a estar acá. Listo, ya esto ya lo pasaron, ya lo pasamos. Hoy nos vamos a centrar acá únicamente en la fuerza de la asociación. Este cuadro es simplemente para indicar cómo en un artículo científico, bueno, estos datos son totalmente errados porque hubo un problema grande en la base de datos y por eso fue que lo tuvimos como ejemplos pedagógicos, pero no le crean en absoluto estas tablas. Estamos viendo cómo frente a unos factores de exposición, pues un perímetro cefálico, un peso del recién nacido, etcétera, cómo estos factores me pueden explicar que una mujer en determinado momento tenga un desgarro perineal. Pero en estas tablas simplemente estamos viendo porcentajes. Ustedes dirán que las personas o las mujeres expuestas o con un proceso de episiotomía, ustedes se darán cuenta que hay una mayor proporción en los desgarros 3 y 4, ¿sí? Frente a las otras proporciones. Quizá la diferencia sea grande, pero aún así no podemos establecer una asociación de causalidad. Para eso se pueden expresar los resultados de otra manera. Ya aquí abajo, a ustedes les va a quedar las diapositivas, pues si las quieren, es ya no un porcentaje, sino un valor de asociación. ¿Listo? Es simplemente para mostrarles cómo en los resultados, bien sea en una presentación en un evento, o cómo se expresan los resultados en un artículo científico, ustedes pueden notar esa diferencia. Pero antes de adentrarnos dentro de cuento, definamos algo. Ustedes tienen que saber muy bien primero qué es riesgo. Y el riesgo, estábamos hablando el jueves, que cualquier cosa que nosotros hagamos se convierte en un riesgo, ¿sí? Y un riesgo básicamente es una probabilidad de que un daño ocurra, en específico un daño de la salud. ¿Por qué el daño de la salud? Pues porque estamos en una facultad de medicina, ¿cierto? Pero esto aplica para cualquier tipo de cosas. Si usted pues no tiene la suficiente concentración de oxígeno en una sonda espacial, pues se le van a morir los astronautas adentro, ¿cierto? Eso va a ser un riesgo para probablemente ese viaje. Entonces, cualquier cosa, el hecho de que usted esté sentado y yo esté aquí hablando, es un riesgo para algo. ¿Listo? Ahora, ¿qué tipos de riesgo hay? Enfermar, accidentarse, incapacitarse o morir. ¿Alguien no ha entendido esta parte? ¿Está clara? Listo. Pilas, pues, porque ahorita
Viene lo bueno y volvíamos tablero como un berriondo. Bueno, la otra herramienta que necesito que tengan en cuenta es un factor de riesgo. Un factor de riesgo ya es un riesgo, pero específico para un desenlace. Un factor que contribuye al desarrollo de la enfermedad o la presentación de algún desenlace. El sedentarismo, el consumo de algún tipo de alimentos, bebidas azucaradas, todo eso son factores de riesgo para algunas enfermedades que ustedes ya muy bien conocen. ¿Listo? ¿Dudas? Bueno, otra cosa que vamos a necesitar para la clase es definir una proporción. Una proporción se define como una relación entre dos cantidades relacionadas entre sí. Y acá hay un ejemplo, relaciona las categorías de una serie de datos del total de observaciones. El numerador siempre está incluido en el denominador. Esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, chicos. El numerador siempre va a estar incluido en el denominador. Aquí lo voy a decir. Esto es una proporción, ¿sí? Lo digo así porque hay muchos de sus compañeros que por el momento no conocen qué es una proporción o cómo se calcula un porcentaje. Entonces, este n que hay acá, esta cantidad que hay acá, está incluida en esta cantidad que está abajo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál cantidad siempre va a ser mayor? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo, ¿cierto? Muy bien. Y por tanto, si usted divide esto sobre esto, va a dar casi siempre una cantidad entre ¿qué? ¿O menor a qué? Exacto. Menor a 1 o una cantidad, va a ser más exactos, entre ceros y 1. Eso es muy importante que lo entendamos desde ya, porque va a ser una de los sustratos que vamos a utilizar ahorita. Con toda confianza, ¿alguien no conoce esto? ¿Quiere que volvamos a explicar o podemos seguir? Toda confianza. No nos lo vamos a gozar. No, mentira, no, en serio. ¿Está claro? Listo. Acá hay un ejemplo. Proporción de enfermos por sexo. Entonces hay un total de enfermos que son 80. ¿Ese 80 qué sería? ¿Numerador o denominador? Denominador, muy bien. Y hay un total de enfermos de sexo masculino o niños y hay un total de enfermos de niñas. Ustedes se dan cuenta que la muestra está partida en dos, 60 niños y 20 niñas. Por tanto, de esos 80 niños y niñas en total, de cuenta, piensen en los niños como un niño arroba, hay 60 niños y 20 niñas. Y cuando usted divide esas dos cantidades, pues va a sacar la conclusión de que el 75% de las personas enfermas pertenecían pues al sexo masculino o eran niñas. Y lo que queda, que se llama complemento, son niñas que estaban enfermas, que equivalen al 25%. Y esto es básicamente la interpretación. Ahí se las dejo para que la revisen y no botemos tiempo ahí. Esto es una cantidad muy diferente. Esto es una razón. Y la razón, la diferencia que tiene con la proporción es que el numerador y el denominador o las dos cantidades relacionadas son cantidades de naturaleza diferentes. Es decir, que no me gusta llamarlo numerador porque no es una fracción, pero la cantidad 1 es diferente a la cantidad 2. O sea que eso no va a dar un porcentaje. O un número nunca va a ser menor al otro, o el de abajo nunca va a ser menor al de arriba. Eso es independiente. Y aquí lo vemos con un ejemplito. Por medio de esta media se relacionan entre sí categorías o grupos de igual o diferente naturaleza. Ambas cantidades no están contenidas unas de otras. Ejemplo, un estudio determinó 60 casos de rubeola en niños y 20 casos en niñas. La razón, ya en este caso no es porcentaje, es por los casos de rubeola fueron 60 casos en niños y 20 casos en niñas y la razón fue de 3. Eso es de esta manera porque si dividiéramos o simplificáramos esto,
esto daría una razón de 3:1. Y por eso es que en algunos artículos ustedes ven estas cantidades como el 3, 2 puntos, 1. No es un porcentaje, son dos cantidades diferentes, pero que se relacionan entre sí mediante un nombre que se llama razón. Si nosotros quisiéramos sacar la razón entre hombres y mujeres que hay aquí, ¿ustedes qué tendrían que hacer? Posiblemente, primero sacar las dos cantidades, cuántos hombres hay y cuántas mujeres hay, ¿cierto? Y ya lo otro es ponerlo en términos de cantidades, y si se puede simplificar, lo hacemos y llevamos esto a la máxima simplicidad, por decirlo de alguna manera. Esto es así porque a un gobernante usted no levante, no, un gobernante no le va a entender a usted que cuando usted le diga entre 1.000.000.000 de habitantes, pues se enfermaron 900.000. Entonces, esas cantidades son muy grandes para mí, ¿por qué no me lo simplifica? Vea, por cada 3 personas que hay por metro cuadrado se le va a enfermar uno, ¿cierto? Y posiblemente es una cantidad más fácil de digerir, no solamente para él, sino para todos. ¿Listo? ¿Está clara la distinción entre porcentaje y razón? ¿Sí? ¿No? Listo. Ya acordémonos de esto. Vamos a comenzar ahora a lo que vinimos. Los diseños de estudio, los distintos diseños de estudio tienen la particularidad de calcular unas medidas dependiendo de su diseño. Entonces, hay diseños de estudio, no se preocupen por memorizar eso ustedes lo van a ver mucho con Livia y con los profesores que vienen, simplemente quiero que comprendan una cosa, que hay estudios que estudian la naturaleza de una enfermedad como tal cual es. Acordémonos que va desde la X a la Y. Y esta direccionalidad es propia de los estudios de cohorte o los estudios analíticos o los ensayos clínicos. Ustedes saben que los ensayos clínicos, pues básicamente lo que hacen es someter una intervención a un grupo de participantes y esperar en el tiempo ¿qué? ¿Qué esperan en el tiempo? Que suceda algo. Ese algo puede ser ¿qué? Acá lo vemos. Partimos de una población, bueno, hay un proceso de aleatorización que no importa, y simplemente seleccionamos dos grupos, un grupo que se va a someter con un tratamiento nuevo y un grupo que tiene el tratamiento habitual, o ustedes de pronto lo conocen como el placebo. Y en el tiempo vamos a mirar cómo esta exposición al tratamiento me va a mejorar los participantes o no me los va a mejorar. ¿Esto es posible? Que si el paciente se toma el medicamento se mejore o no se mejore, o siempre se va a mejorar. ¿No qué? No siempre se va a mejorar, exacto. Entonces, esto es posible y esto es la vida real. Pero, ¿cuál de estos dos cajones estaría a favor de mi hipótesis? Exacto, vamos bien. Ahora, si estoy en el grupo de placebo o de tratamiento habitual, yo puedo mejorarme. Bueno, o el placebo o el tratamiento habitual, puede haber casos de mejoría, claro, porque es la vida real. El paciente le puede decir, doctor, vea, yo no sé qué me tomé, pero yo me alivié, ¿cierto? Ahí lo importante es que el paciente no sepa, porque si no ocurre pues un efecto placebo. Pero uno esperaría, o al menos en el estudio se esperaría que con el tratamiento habitual no mejore o mejore a una velocidad más lenta que con el tratamiento nuevo. En conclusión, con los dos factores de exposición, usted puede esperar 4 posibles resultados: que el tratamiento nuevo mejore o no mejore, o que el tratamiento habitual mejore o no mejore. De esta parte, ¿cuál está a favor de mi hipótesis? Que no mejore. Perfecto. Cuando estamos en este tipo de estudios, bueno, ya esos son los estudios de cohorte, que básicamente no hay asignación aleatoria, sino que hay un grupo de expuestos y no expuestos. Imagínense en un estudio que quiera investigar cómo el cáncer, cómo el humo, cómo la exposición al humo puede afectar los alvéolos pulmonares de un grupo de pacientes. Y ustedes imagínense en donde yo someta a un grupo de pacientes a que
a que fumen o que estén pues expuestos al humo. Eso no lo podría hacer. Entonces, por eso es que yo recurro a un grupo de diseños que simplemente observo. Entonces ya no tengo un grupo de con tratamiento, sino un grupo expuesto y no expuesto, y va a ocurrir exactamente lo que acabamos de ver. Hay unas personas que van a mejorar, hay otras personas que no, a pesar de que estemos expuestos, y van a haber unos cajones que están a favor y van a estar en contra de mi hipótesis. Cuando estamos... ¿Ah? El uno son ensayos clínicos y el otro son cohortes. Sí, cohortes. Hola, fresca. Ah, el primero. Lo que pasa es que ambas son cohortes, pero lo que los diferencia es esto, una asignación aleatoria. Listo, pero ambas son cohortes, no, eso después lo ves mejor. Yo quiero es que entendamos esto. Cuando estamos en un estudio de cohorte, que vamos a entender un fenómeno en la dirección exposición, desenlace, yo puedo hacer dos tipos de cálculos. Uno que se llama incidencia acumulada y la otra que se llama riesgo relativo. La incidencia acumulada, vamos a poner aquí cohorte. En las cohortes usted puede calcular dos tipos de incidencias. Pero en esta ocasión solo vamos a ver incidencia acumulada. La incidencia acumulada básicamente es un porcentaje. Eso es una incidencia acumulada, es un porcentaje. Miremos la definición, número de casos nuevos sobre el total de personas expuestas. ¿Por qué son casos nuevos? Porque cuando usted incluye personas o participantes en su estudio, si usted quiere ver realmente si este factor de exposición produce esa enfermedad, la persona que usted incluya no puede tener la enfermedad. Sencillamente porque usted va a observar es el tiempo en cuánto demora en producir la enfermedad. Por tanto, todas las enfermedades, todas las personas que estén acá no pueden estar enfermos. Y por eso es que este criterio convierte a la incidencia como el número de casos nuevos, el número de casos que aparecieron durante su estudio. Y una de esas incidencias, que son los casos nuevos, es un porcentaje. Y un porcentaje lo vamos a calcular con el número de casos que aparecieron sobre el total de los expuestos. Miremos este ejemplo que tenemos en el cuadro. Tenemos unos desenlaces que yo quiero observar que se llama infarto, ¿cierto? Y el infarto, yo quiero mirar si el suplemento de estrógenos o aquellas mujeres que tomen un suplemento de estrógenos me predispone o me aumenta el riesgo de yo pues tener un infarto en el futuro o durante el tiempo que dure mi estudio. Pero aquí puede ocurrir los 4 cajones que vimos ahorita. Observen acá. Yo puedo tomar estrógenos y me puede dar un infarto. Sí, pueden haber casos en donde las personas que tomaron estrógenos sufrieron un infarto. ¿Listo? Ahora, esa exposición no es sacada del sombrero del investigador. Eso viene de la mano de una evidencia científica, eso viene de la mano de estudios previos, eso viene de la mano de todos los criterios de Branford y Hill que vimos el jueves. Eso no se lo inventó los investigadores que están analizando esto. Si está acá, es porque han visto que puede haber una asociación entre esas dos variables. Entonces, recapitulemos acá. En este caso, lo del suplemento estrógeno es la variable X o Y. X, muy bien, porque es el factor de exposición. Y el infarto es la variable Y. Y básicamente lo que estamos viendo acá es una tabla 2 por 2 en donde vamos a mirar qué fue lo que sucedió en ese grupo de pacientes. En primer lugar, ¿cuántos pacientes tendría mi estudio según este cuadro? 2000.
Porque sumamos estas cuatro cantidades o simplemente vemos estos numeritos que hay aquí. Pues aquí no dice total, pero básicamente pues era un pastel. Pero de esos 2.000 pacientes, observemos qué les pasó. A 200 que tomaron suplemento de estrógeno les dio infarto. Y a 800 que también tomaron suplemento de estrógeno no les dio. ¿Eso es posible o no es posible? No la miren, eso puede pasar. Pasa en la misa, eso. Miren lo que pasó acá. 200 personas que tomaban estrógenos sufrieron infarto y 800 que también toman estrógenos no sufrieron el infarto. ¿Eso puede pasar en la vida real? Sí, muy bien. Ahora, 50 personas que no tenían, no consumían un suplemento de estrógenos, aún así les dio infarto. Y a 950 no. Pregunta, ¿cuál de esos cuatro cajones están a favor y cuáles no están a favor de mi hipótesis como investigador? Muy bien. Y el D. ¿Están de acuerdo? Listo. De ese cuadro yo puedo sacar puedo sacar tres conclusiones. Una incidencia acumulada en expuestos, una incidencia acumulada en no expuestos y una incidencia acumulada total. Y habíamos quedado, no pierdan de vista, que una incidencia, no le tengan miedo a esa palabra. Pues no. En estos días, un epidemiólogo me preguntó, oíste, ¿hay una fórmula especial para calcular una incidencia? Yo, ¡oh! No hay ninguna fórmula mágica. Es un porcentaje que viene determinado por el diseño de su estudio. Listo, ahí sí tendría problemas conmigo. Diseñe bien el estudio y llame la incidencia. De lo contrario, una incidencia es un simple porcentaje, es una simple proporción. Y estas son las tres proporciones que podemos calcular. A los que están allá rotando les resumo. Una incidencia acumulada en expuestos, una incidencia acumulada en no expuestos y una incidencia acumulada total. Comencemos por la más fácil. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la incidencia acumulada total de estos participantes? Teniendo en cuenta que una incidencia acumulada es el número de casos nuevos sobre el total de personas expuestas. ¿Yo qué tendría que hacer? ¿Ah? Por ahí me lo dijeron bien. O sea que 250, ¿por qué? No, está bien, son los 250 porque es total. Yo necesito saber a cuántas personas les dio el infarto, independiente de la exposición, por eso se llama incidencia total. ¿Listo? Repitámoslo así y ahorita van a ver la diferencia con las otras incidencias. Cuando denominemos incidencia total, vamos a sumar los casos, no importando si fueron expuestos o no expuestos, que fueron en total 250. Esos fueron los casos. Pero como es una proporción, el denominador, ¿cuál va a ser? ¿Cuánto va a ser? Toda la totalidad de la población en estudio, que en este caso es sumas todos los cuatro cuadros, que serían 2.000. Pregunta, ¿estos 250 están incluidos en esos 2.000? Exacto. Y si ustedes dividen eso, ¿cuánto les va a dar? ¿Cuánto fue la incidencia acumulada de infarto en el miocardio en mi población? Fue de 12.25% o en la calculadora les va a dar 0.1225. ¿Listo? Pero cuando ustedes lo multiplican por 100, les va a dar un porcentaje. Esa es la primera conclusión que usted tendría que escribir en su artículo.
¿O esa es la primera conclusión que usted le daría o escribiría en un informe? La incidencia acumulada o el total de casos, el número de casos ocurridos en mi cohorte fueron de 250 de 2.000 participantes, equivalente al 12,5%. Habíamos acordado que, ¿qué? Que íbamos a decir que eso estaba asociado. No, es un porcentaje. Pero yo ya quiero saber otra cosa. Yo quiero saber si ese factor de exposición realmente está asociado, puede estar asociado con el desenlace. Entonces yo ya voy a proceder a calcular estas dos incidencias, la incidencia en los expuestos y las incidencias en los no expuestos. Pensemos en el mismo razonamiento, pero en este caso vamos a tener en cuenta únicamente en la incidencia, bueno, ya rayé los no expuestos. Entonces vamos a buscar aquí las personas que les dio un infarto, que estaban expuestas y que no eran expuestos. ¿Y sobre qué los vamos a dividir? O sea que me va a situar ¿dónde? ¿Aquí o aquí? Necesito el número de casos en no expuestos. Acá. Muy bien, entonces bueno, aquí ya lo tengo. ¿Cierto? Infarto y no expuestos. 50, ¿cierto? ¿Y sobre qué lo voy a dividir? Sobre los 250. Hay unos que dicen 250 u otros que dicen sobre 1.000. Miren la definición. Casos nuevos sobre el total de personas expuestas. Es 1.000. Porque acá la definición que va a jugar es a cualquier persona le puede dar un infarto. ¿Listo? A cualquier persona le puede dar un infarto. 1.000 solamente. Porque estamos calculando la incidencia acumulada en los no expuestos. O sea que tendría que ser 50 sobre el total de las personas no expuestas. ¿Listo? O sea que aquí sería 1.000 sobre, perdón, 50 sobre 1.000. 0,05. Que esto en porcentaje es un 5%. ¿Listo? Des en cuenta que hay una cosa. No, mentira, no les va a decir todavía. Ahora vamos a calcular la incidencia acumulada en las personas que estaban expuestas con el mismo razonamiento. En este caso son 200 sobre los mismos 1.000 participantes que estaban expuestos a, a este desenlace. ¿Cuánto fue, perdón? ¿Cuántos eran? ¿20, 200? 200. ¿Cuánto da esta división? 0,2. Y esto en porcentaje es el 20%. Porque lo multiplicas por 100. ¿Listo? Entonces acá yo ya puedo sacar tres conclusiones más. La primera conclusión de estos tres cálculos, yo saco cuatro conclusiones. La primera es que la incidencia acumulada global o total fue el 12,25. Que la incidencia acumulada en los no expuestos fue el 5%. Y la incidencia acumulada en los no expuestos es del 20%. ¿Cuál es la cuarta conclusión que usted sacaría de eso? ¿Ah? ¿Cómo? Sí, lo dijiste. Claro, esa es la conclusión implícita que hay acá. La compañera nos dice que la cuarta conclusión es muy sencilla, que la incidencia acumulada en los expuestos, en el grupo expuesto, es mayor que en el grupo no expuesto. ¿Cuánto mayor? De un 15%. Esa es la conclusión
que uno puede sacar de esos datos. Pero eso no es el chiste del tema. Ya sacamos las incidencias. Ahora, el paciente lo que le puede preguntar a usted es, sí, doctor, ese estudio está muy bonito y esa frecuencia está muy alta en el grupo expuesto, pero dígame, yo si tomo estrógenos todos los días, ¿cuánto riesgo tengo adicional frente a las personas que no toman eso? Hay un paciente que le pregunte eso. Tiene que ser epidemiólogo, ¿cierto? Doc, sí, no, muy bacano el estudio y todo, pero decime cuánto riesgo tengo adicional, ¿sí? Pregunta, ¿hasta aquí vamos claros? Honestamente, ¿vamos hasta acá claros? Listo. Los que no es porque asumo que van súper bien también. Bueno, ahora lo que calculamos fue un porcentaje. ¿Cuál fue la otra medida que les dije que íbamos a necesitar? Una razón. Y una razón es la respuesta que nosotros le vamos a dar al paciente que nos pregunte, al paciente cansón. Y esa razón que se calcula en los estudios de cohorte o en los estudios experimentales se llama riesgo relativo. Lean la definición y díganme qué tengo que hacer. Mírala acá. El riesgo relativo es una medida calculada en estudios experimentales o de cohorte que refleja la asociación establecida entre la exposición y un evento. Vamos a asumir algo, pero no lo puse en la diapositiva, pero vamos a asumir que antes de llegar acá hasta el riesgo relativo, nosotros calculamos un valor de P. Nosotros hicimos una prueba de hipótesis para entender o para mirar si esta diferencia del 15% es azar o realmente hay una asociación significativa. Si este 15% es por de chepa, porque cogí los pacientes más enfermos, porque cogí los pacientes más viejos, porque cogí los pacientes más gordos, ¿sí? O simplemente es porque realmente las personas que están expuestas al consumo de estrógeno es realmente más riesgoso que aquellas personas que no lo consumen. Hola. Siempre hay que mirar el RPM, no pueden utilizar otras medidas de riesgo. Hay otras medidas de riesgo. El hazard ratio, por ejemplo. El hazard ratio lo que te habla es de la velocidad. Ese no lo vemos acá, pero por ejemplo, yo te puedo decir, mira, tenés más riesgo, ¿cierto? Pero ¿cuánto tengo que esperar a que se me produzca el evento? Entonces el hazard ratio te responde esa pregunta. Pero el riesgo relativo es la medida por excelencia para medir el riesgo en los estudios de cohorte y los estudios de los experimentales. Asumamos que el valor de P, maldición, ¿qué hago? Ya. Dio menor de 0.05. O sea que hay una asociación significativa. Entonces nosotros procedemos, si no hay una asociación significativa, pues si quiere lo hace, ¿cierto? Pero vamos a calcular el riesgo relativo. En este caso, mire que la fórmula de riesgo relativo nos está pidiendo dos simples cosas. Dos cantidades que son excluyentes entre sí. Dos cantidades que no están implícitas en una y la otra. Me está pidiendo dos incidencias acumuladas en expuestos y en los no expuestos. Entonces, ¿qué tendría que dividir para calcular un riesgo relativo? Como que no escribe casi. ¿Perdón? Puede ser 20 dividido entre 5 o 0.2 dividido entre 0.05. Lo importante es que estén en las mismas medidas. ¿Listo? ¿Cuánto les da eso? ¿4 qué? ¿4%? 4 nada. 4 nada. 4. Simplemente da 4. Listo. Como me dio 4, vamos a mirar cuál es la interpretación. Cuando un riesgo relativo me da mayor a 1, significa que hay una asociación de riesgo entre el factor de exposición
y el factor de desenlace. Cuando el riesgo relativo es igual a 1, significa que no hay asociación. Ahorita miramos por qué. Cuando el factor de riesgo da menor a 1, significaría que tomar estrógenos antes me protege para el infarto. Pero nuestro resultado nos dio 4. Eso significa que es un factor de riesgo. La interpretación de este ejercicio sería, aquí se las voy a poner. Sí, nos dio 4. Muy bien. Las mujeres expuestas al suplemento de estrógenos tienen 3 veces más de riesgo de sufrir infarto al miocardio que aquellas que no reciben suplemento. La pregunta es ¿por qué 3? Ah, hola. 3. Porque nosotros vamos a partir de hay 2 razones por las cuales los epidemiólogos papistas y ortodoxos decimos 3 veces. Porque nosotros en primer lugar no partimos de 0, partimos de 1. ¿Sí? El riesgo siempre lo vamos a partir de 1, pero así no parta de 1, mi forma de interpretarlo siempre es entre veces más de. Es decir, cuando yo voy a indicar, tengo 3 veces más de riesgo que en comparación al grupo no expuesto. O puedo decir, el riesgo es 3 veces mayor que, voy a decir, le voy a mermar la unidad. Cuando yo no le coloco el acompañante de veces más o mayor que, puedo interpretarlo como el 4. Y en este caso, la interpretación sería las mujeres expuestas a suplemento con estrógenos tienen un riesgo de 4, tienen un riesgo de 4 en comparación al grupo no expuesto. Pero no indiqué 4 veces más que el grupo no expuesto. La pregunta es, ¿en qué momento el riesgo relativo me puede dar un 1? Me puede dar un 1 simplemente si yo establezco una relación con iguales cantidades. Y estas iguales cantidades me van a determinar que la incidencia acumulada en los expuestos y la incidencia acumulada en los no expuestos fue la misma. Fue la misma. Imagínense en donde acá nos hubiera dado que les dio infarto a 200 que tenían estrógenos, suplemento de estrógenos, y también les dio 200, también les dio 200 infartos, o pues se presentaron 200 infartos en el grupo que no tenía suplemento de estrógenos. Hola. ¿Lo 3 veces más? Bueno, por acá no lo dibujé. Bueno, tenemos un resultado de 4. La máquina o el software te da un 4, ¿cierto? Él le dirá, mire usted qué va a hacer con el 4. Entonces usted lo que va a situarse es en la exposición y en el desenlace. Si usted desea restar la unidad a la interpretación, tienes que interpretarlo en términos de mayor que en un grupo de comparación. Entonces tú lo tienes que decir, las mujeres expuestas al suplemento de estrógenos tienen 3 veces más de riesgo que aquellas que no están suplementadas con estrógenos. Estás en primer lugar diciendo que hay una cantidad mayor que un grupo no expuesto. ¿Sí? 4, sí, así es. Pero si quieres decir el resultado que te da el software, tú lo que vas a decir es las mujeres expuestas tienen un riesgo relativo de 4, ¿sí?, de sufrir infarto, y no lo vas a comparar ni le vas a decir mayor. Se pone, no, si te da un 1 el riesgo relativo, no hay asociación. No, si te da 2, generalmente te puede dar un valor, pues eso tú lo puedes acompañar con decimales. Pero si es un 2 punto algo, tú lo que vas a hacer es, casi siempre eso va a ser, es que en términos de porcentaje, realmente sí está en términos de porcentaje. Por ejemplo, si da 2.8, restándole la unidad, sería 1.8.
pero este 8 equivale a un 80%. ¿Sí? Entonces, imagínense en este 4 cuánto da, o es un 400% más de riesgo. ¿Sí? Tienen un doble de riesgo, en comparación a. Sí, sí. No, una vez más. No, no te compliques con la interpretación. Si te da un valor de 2, indica que el riesgo relativo en las personas que toman estrógenos es de 2. Tú lo puedes hacer con 4. Ah, no lo puedes decir que es más. No puedes decir que es más. Si te da 4, dice riesgo relativo de las mujeres expuestas a suplemento de estrógenos. Es 4, es 4, es 4. Ah, bueno, si da negativo, vamos a mirar acá. Pero en realidad nunca da negativo. En realidad lo que da es menor a 1, ¿cierto? Y si da un valor menor a 1, te va a dar un número positivo entre 0 y 1, ¿cierto? Pero ¿qué pasa acá? Imaginemos una recta de riesgo. Aquí en 1, ¿cierto? El 1 indica no asociación. No asociación. Listo. Y te di un riesgo relativo por acá. Ah, bueno, acá es un 0 y acá es el infinito. Listo. Te dio un riesgo relativo de 0.5. ¿Sí? Te dio un riesgo relativo de 0.5. Lo que usted primero tiene que hacer es mirar la tablita de interpretación. A ver, el factor, entonces es un factor protector, ¿cierto? ¿Cuánto le falta a 0.5 para llegar a 1? 0.5. Solamente en este caso lo vamos a interpretar como porcentaje. Y como lo vamos a interpretar como factor protector, es las personas que consumen estrógenos tienen un 50% más de protección de sufrir un infarto al miocardio en comparación a las personas no expuestas. ¿Qué pasa? ¿Por qué 50% de protección? ¿Qué pasa si en otro estudio a mí ya no me da 0.5, sino que me da 0.6? Observen que cada vez este 0.6 se acerca más al 1 o se acerca cada vez más a cruzar la línea de riesgo. Ya en este caso, la protección, como está más cerca al 1, la protección ya no es mayor que en este estudio, ya no es del 50%, sino que es del 40% o 0.4. Es 40%. Ese factor protector, a medida que, que se te va acercando a la unidad o a la, no o a la asociación significativa de riesgo, te va disminuyendo el factor de protección. En un tercer estudio les dio 0.8. 0.8. O sea que tiene un factor protector del 20%. ¿Por qué? Porque el 0.8 cada vez se va acercando a la nueva asociación y rápidamente al establecer un factor de riesgo. ¿Qué pasa con eso? Que esa pregunta es muy bacana porque esta recta la podemos convertir en un intervalo de confianza. Aquí no hablamos de intervalos de confianza, pero los intervalos de confianza son tan importantes que me pueden decir cómo cómo un factor de riesgo se me puede comportar como factor protector o factor de riesgo. Y por eso es que los artículos que tienen riesgos relativos, que tienen intervalos de confianza, que cruzan la unidad, 1.5 por ejemplo, usted no les puede creer, porque es un factor de riesgo que se me puede convertir, un factor protector, como factor de riesgo. Esto es lo mismo que usted decirle al paciente,
mire, es que si usted toma un suplemento de estrógenos, usted le puede dar un infarto, o puede que sí, o puede que no, o hasta puede que lo proteja, pero puede que te dé el infarto, ¿cierto? Entonces, ¿usted qué está diciendo ahí? Nada, nada. Interpretar como que puede que le dé, pero fueron más las personas que no les dio el infarto. O sea, si hubo, o, no, o ese día no fue significativo, eso, ¿qué razón tendría que el RR si fuera mayor a uno? ¿Qué razón? La razón es que la incidencia acumulada en los expuestos fue mayor que la incidencia acumulada en los no expuestos. Otra vez, ¿qué tiene que ver con que un R sea mayor que uno? Claro, porque aquí vas a relacionar las dos cantidades, la incidencia en los expuestos y la incidencia en los no expuestos. Y si te da mayor a 1 es porque la incidencia en los expuestos siempre va a ser mayor que la incidencia en los no expuestos. Más o menos. Ah, sí, 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 eso te lo hace la máquina. El problema es que el intervalo de confianza, pues te va a decir cuánto variaron esos resultados en la muestra. Es decir, que en esa muestra hubo personas que tomaron estrógenos y les dio el infarto. Hubo personas que no tomaron estrógeno y no les dio el infarto. Todo esto se traduce en incidencias acumuladas en expuestos y en no expuestos. ¿Listo? Está bien. Sí, porque ese punto 3 es el 30% más. Es muy poquito. De hecho, de hecho esos intervalos, esos riesgos relativos generalmente son significativos, pero es muy posible que ese punto 3 tenga un intervalo de confianza que vaya de punto 1 hasta 10, por ejemplo. Sí, tiene 2 veces más, más. sea, esa parte, sí. Si te sale 2, pues es que la verdad nunca he interpretado un riesgo relativo de 2. Pero usted debería decir el riesgo relativo de el grupo en expuestos para que le dé el infarto es igual a 2. Si usted le resta la unidad, básicamente es un 100% más que en el grupo no expuesto. Pero ojo, ese uno ya no viene siendo una nueva asociación, sino un 100% más de riesgo. Porque ya el riesgo relativo te dio 2. El riesgo relativo no te está dando 1, te dio 2. No, te dio un riesgo relativo de 5. De punto 4. Entonces pensá en el complemento. ¿Cuánto le falta a punto 4 para llegar al 1.6? De la protección es del 60%. A medida que el porcentaje te va dando más cercano a 1, ese porcentaje de protección va disminuyendo. No, lo vas a interpretar como factor protector. Es decir, el consumo de suplemento de estrógenos tiene un factor de protección de 0.6 de protección para el infarto del miocardio. Listo, vamos a ver las medidas, pero en los estudios de casos y controles, que van a ver creo que con María Fernanda. Miren la flecha, ya en este caso un estudio de casos y controles no va en dirección de exposición a desenlace, sino que va en dirección al desenlace a la exposición. Ejemplo, un brote de Klebsiella en un hospital y tengo un grupo de infectados. Y yo quiero rastrear cuáles fueron esos factores que me predispuso a los pacientes para que les diera ese brote de Klebsiella. Entonces yo parto de las personas infectadas, yo ya no parto de un grupo expuesto, sino que ya parto de un grupo de personas infectadas, que es mi desenlace, y empiezo a buscar
en qué unidades estuvieron, cuántos antibióticos consumieron, empiezo a preguntarles cuántos días han durado en UCI o si no estaban en UCI, qué enfermedades tenían, etc. Ya empiezo a preguntarles por los factores de exposición. Listo. Esos son los estudios de casos y controles. Usted tiene un número de casos que en este caso estarían infectados por una bacteria resistente y tiene un grupo de controles que generalmente son del mismo hospital pero que no están infectados. Y usted comienza a preguntarles cuáles fueron sus factores de exposición. Cuando usted tiene un grupo de casos y un grupo de controles, usted ya los determinó a priori. Es decir, yo tengo un grupo de 200 personas infectadas. Necesito un grupo de 200 personas que no lo estén. Y usted les va a denominar a ese grupo controles. Aquí la pregunta que les traigo es que aquí ¿hay medida de proporción o no hay medida de proporción? Ejemplo, aquí calcularíamos un tipo de incidencia o no calcularíamos o no habría necesidad de calcular una incidencia. No necesariamente. No, es que no necesariamente no. La respuesta es no. Una razón determinada para la recolección, o sea, tiene que haber cierto número de controles y cierto número de casos. Sí, ya a priori que vos los elegiste. Ya tenés 200 personas infectadas y ya tenés 200 controles, tenés 400 pacientes. No tiene sentido calcular una medida de proporción porque usted no busca la proporción de enfermos, porque usted ya la eligió, que fueron 200. Pero usted sí va a necesitar unas medidas de razón que le van a decir a usted cuánto riesgo, en este caso ya no sería riesgo, sería cuántas posibilidades tiene una persona que tiene determinados factores de riesgo de haberse infectado con esa bacteria resistente. Pero aquí hay dos arandelas. Primero, que ya no hablamos de riesgo, hablamos de posibilidad. Ya les voy a explicar por qué hablamos de posibilidad. Y lo segundo es que hablamos en pasado. Ya no ese riesgo, tiene más de riesgo más de infectar, sino que la posibilidad de enfermarse era de tanto frente a las personas que no estuvieron expuestos a ese factor de desenlace. Miren el mismo ejemplo. Si ustedes observan, son los mismos números de ahorita y los mismos desenlaces, los mismos estrógenos y el mismo infarto. Pero el diseño del estudio es el que indica cómo calcular ese riesgo. Entonces, la medida del riesgo en los estudios de casos y controles se llama riesgo relativo, o razón de ventaja, o razón de disparidad, o razón de posibilidades, u odds ratio, razón de momios, razón de productos cruzados. Siempre es una razón. Ahora, definamos qué es una posibilidad. La posibilidad o una odds es una posibilidad. Ojo, no es una probabilidad. Es una posibilidad. Es una posibilidad de que un acontecimiento ocurra. Por ejemplo, yo puedo tener una carrera de caballos en donde mi caballo tiene una posibilidad de 0.6 de que gane y la posibilidad contraria sería que pierda. ¿Sí? En este caso no es una probabilidad, es una posibilidad. Tiene seis posibilidades de que gane o 4 que pierda. Pero como es una razón de posibilidades, es porque yo tengo que dividir, tengo que relacionar dos posibilidades entre sí. La posibilidad de que no le dé el infarto y la posibilidad de que no le dé el infarto. Vamos a mirar qué es eso. Si yo les preguntara a ustedes, hagan de cuenta que el suplemento de estrógeno del caballo y el infarto es que gane. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál es la posibilidad de mi caballo que está expuesto a suplemento de estrógenos que gane y que llegue a la meta del infarto? ¿Qué tendría que dividir entre esas dos posibilidades?
La odds en el expuesto sería la posibilidad de que esta mujer que está acá, que está expuesta a los estrógenos, le dé el infarto. Esa posibilidad es de 200. Y la posibilidad de que no le dé el infarto. La posibilidad de que no le dé el infarto sería 800. Vamos a mirarlo otra vez. Aquí olvídense de las probabilidades, porque es una odds ratio, es una razón de posibilidades. Y una posibilidad se define como la posibilidad de que yo tenga un desenlace y esa posibilidad de que yo tenga el desenlace se me traduce en una probabilidad de que no lo obtenga, que sería lo contrario o sería el complemento de esa posibilidad, siempre parándome desde 1. Entonces, por ejemplo, si este es mi 100%, pero en un número crudo, la posibilidad de que yo desarrolle un infarto con un grado de exposición es de 200. Eso puede ser un porcentaje, pero la odds ratio no se calcula con porcentajes, se calcula con números crudos. Y la odds de que no tenga el infarto, a pesar de que está suplementado con estrógenos, es de 800. ¿Listo? ¿Cuál sería la odds en los no expuestos? Siguiendo con ese razonamiento. Sería 50 sobre 950. Esa sería la odds de sufrir el infarto en las personas no expuestas. La odds es una posibilidad entre un desenlace y una exposición que se ve en cantidades absolutas. Si yo quisiera desarrollar esto o tratar de aplicar esta fórmula, hay dos formas de aplicarla. Con estas fracciones, y como es una, perdón, ahí hago un paréntesis acá. Aquí ya tengo las dos odds. Y esto es lo que se llama una razón de posibilidades. Es la odds en expuestos y la odds en los no expuestos, o la posibilidad de desarrollar un desenlace en el grupo expuesto y la posibilidad de desarrollar un desenlace en los no expuestos. Y como es una razón de posibilidades, ¿cómo desarrollarían esto? $200, o sea que aplicaríamos una ley de la oreja. ¿Listo? Y eso es lo mismo que hay acá. Los libros, tranquilamente a usted le van a decir, vea, simplemente divide A sobre B y C sobre D y lo obtiene. Lo que pasa es que hay unos libros que le cambian las letras a usted. Entonces, si usted lo aprende por las letras, posiblemente se equivoque. Pero igual ustedes nunca se van a equivocar, porque esto se los va a hacer un estadístico o se los va a hacer una máquina. Entonces, ustedes nunca van a calcular esto. Nunca. Pero necesito que sepan de dónde sale. ¿Cuánto daría eso? ¿Cuánto daría? ¿Qué tendría que hacer acá? Vayámonos por acá. Esta razón de posibilidades, ¿cómo la desarrollaría? Ajá. Exacto, por 950. Dividido 800 por 50, ¿cierto? ¿Cuánto les dio? 4.75. 4.75. Solo recordemos una cosa. Voy a dejar, como decimos nosotros, voy a dejar esto por aquí y me voy a ir. Y tengo los mismos datos. Ahorita nos dio un riesgo relativo de 4 y aquí exactamente con los mismos datos, con los mismos factores de exposición me da 4.75.
Dejémoslo ahí. Hay otra forma de calcular esto que es más fácil y es simplemente ustedes dividir lo que está, por eso es que les he machacado tanto con la hipótesis, para llegar a este punto. Usted puede dividir lo que está a favor de su hipótesis, ¿sí? Sobre lo que está en contra de su hipótesis. Y si ustedes se dan cuenta, es exactamente lo que hicimos acá, pero sin tanta vuelta de una ley de la oreja y sin tanto concepto de odds. Simplemente ustedes multiplican lo que hay acá y lo dividen sobre el producto de estas dos cantidades y les tiene que dar los mismos 4.75. Y por eso es que se llama razón de los productos cruzados, porque usted puede multiplicar, usted puede dividir el producto de las cantidades que está a favor sobre las cantidades o el producto de las cantidades que está en contra de su hipótesis. ¿Saben por qué está en contra y a favor de mi hipótesis? ¿Se acuerdan? Otra vez, porque mi hipótesis está a favor de que el suplemento de estrógenos me produce infarto o me predispone al paciente para que me dé el infarto. Por tanto, mi hipótesis contraria es que, pues si no me tomo el estrógeno, yo espero que no me dé el infarto. ¿Sí? Eso es mi hipótesis. Estos dos cajones son mi hipótesis. Lo que no está relacionado con mi hipótesis es esto. Yo no explico esto, cómo sin estar expuesto, cómo le dio el infarto. Eso está en contra de mi hipótesis. Y viceversa. ¿Cómo tomándose el estrógeno no le dio? ¿Usted cómo sobrevivió si usted se tomó si se lo tomó? ¿Cierto? El caso es que a usted le dio 475. Para mí esto es un problema todavía mayor, porque yo tengo un estudio de riesgo, yo tengo un estudio de cohorte que leí ayer y que el riesgo relativo era 4, pero llego y leo este estudio de casos y controles y me da 4.75. Implícitamente, ¿qué estoy haciendo acá? Implícitamente, ¿qué hacen los estudios de casos y controles? Sobrevalorar el riesgo. Sobrevalorar. Porque estoy diciendo que el riesgo es mayor, que la posibilidad de enfermarme es mayor si consumo los estrógenos frente a un estudio de cohorte. Ahora, la pregunta, ¿vas a preguntar algo? Lo que pasa es que lo vamos a ver aquí es que en este estudio no podrías calcular un riesgo relativo porque no tienes incidencias. Porque no, en un estudio de casos y controles no calculas incidencias porque no hay de dónde calcularlas. Pero vamos a mirar ahorita cómo lo podemos comparar. Los estudios de casos y controles sobreestiman el riesgo real. ¿Por qué les digo que real? Acuérdense de esto. Los estudios de cohorte van en dirección de la X hacia la Y. Es decir, en dirección hacia la exposición y el desenlace. Los estudios de casos y controles van en dirección contraria. De la Y hacia la X. La pregunta para ustedes es, ¿ustedes a cuál le creen más? ¿A cuál estudio le creen más? ¿Un estudio de casos y controles o un estudio de cohorte? ¿Y por qué? Sí, la razón implícita es porque los estudios de cohorte reproducen la historia natural de la enfermedad tal cual como se da en la naturaleza. Es que por eso me gustaba conectar las dos clases, porque cuando yo digo la historia natural de la enfermedad es realmente observar un fenómeno como se da en la naturaleza, por medio de un método científico. Lo que pasa es que está lleno de sesgos, pero es lo único que tenemos para explicar lo que ocurre en la naturaleza. Y lo que ocurre en la naturaleza no es que usted se enferme y luego se infecta. Usted primero se infecta y hay un proceso indirecto o indirecto de multicausalidad y le va a producir un desenlace. Por eso es que por allá en otras clases, no sé si lo van a ver con Donado, ustedes ven una pirámide de la evidencia. Y la pirámide de la evidencia, ustedes ven que aquí están los reportes de caso, aquí están los estudios descriptivos, por acá son los estudios de casos y controles, cohortes,
ensayos clínicos y dizque las revisiones sistemáticas. ¿Sí? Por eso, aunque un estudio de casos y controles tengan 10.000 pacientes y mi humilde estudio de cohorte tenga unos 500 pacientes, etcétera, yo le voy a creer más al estudio de cohorte. La forma de interpretar esto es, ya no hablamos en términos de riesgo, sino la posibilidad de enfermar por infarto al miocardio. Des en cuenta que comenzamos por una posibilidad, porque es una razón de posibilidades, y comenzamos por un desenlace. Y aquí hacemos lo mismo que hacemos con la interpretación de riesgo relativo. Restamos la unidad si añadimos las palabras mayor o más. Por infarto del miocardio fue de 0.375 veces mayor en aquellas mujeres que se expusieron a suplemento con estrógenos que en aquellas que no lo hicieron. Listo. Estoy hablando mucho. Bueno, acuérdense de esto. Razón de momios. Listo, téngalo ahí. Los estudios de prevalencia o los estudios transversales. El diseño es diferente. ¿Ustedes se acuerdan ahorita porque hablábamos de casos nuevos? Sí. ¿Pero por qué? Porque desde el diseño del estudio usted que elegía pacientes que... Exacto, o sea, o sanos no, sino pacientes sin la enfermedad que usted va a estudiar, ¿cierto? Pero un grupo lo ibas a elegir expuesto y otro grupo lo ibas a elegir sin la exposición. Pero las prevalencias o los estudios transversales, ustedes van a ver más adelante que usted coge de todo. Usted se lleva en un costal un montón de gente que está enferma, que está sana, que están más enfermos que otros, que están gordos, que comen mucho, que están flacos, que están desnutridos. Usted se lleva un montón de gente. Y usted les va a preguntar si en algún momento de su vida tuvo un infarto y si también y bueno, este es otro grupo de mujeres, y si también tuvo un suplemento de estrógeno, o bueno, los hombres también se puede tomar unos estrógenos también. El caso es que también les va a preguntar por lo mismo. Ya aquí las cifras cambian, pues ya aquí es otro ejemplo totalmente diferente. Pero aquí, como ya me han escuchado toda esta carreta, aquí sí les cuento más rápidamente. En los estudios de prevalencia, sí calculan medidas de porcentajes y calculan medidas de razón. ¿Por qué en los estudios transversales calculan un porcentaje o una prevalencia? Porque usted se está llevando un costalado de gente y luego usted le está preguntando si tuvieron infarto o no tuvieron infarto. Y hay unos que les van a decir que sí, otros les van a decir que no, y ustedes no saben quiénes les va a decir que sí y cuántos. Entonces, por eso usted, antes que nada, tiene que preguntar por los casos existentes sobre el total de personas expuestas. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Se parece mucho a qué? Casos sobre total de expuestos a la incidencia. Es lo mismo. Por eso es que no hay ninguna fórmula mágica para usted calcular una prevalencia. Es un porcentaje como cualquier otro. Solamente que acá lo que se diferencia con la incidencia es que estos casos ya no son nuevos. Porque usted cogió aquí casos viejos, actuales, que usted no sabe en qué momento les dio ese infarto. En el estudio de cohorte usted sí sabía, porque usted lo cogió sanito, lo empezó a seguir en el tiempo, y cuando usted le hizo la pregunta hoy, te dio el infarto en el intervalo de mi estudio, ¿cierto? Pero aquí no, usted los cogió hoy, es una foto que usted le toma en la realidad, dígame si usted le da un infarto. Sí, ¿cuándo le dio? En tal fecha, entonces ya eso es un caso viejo. Y por eso esta es la gran diferencia entre una incidencia acumulada y una prevalencia sobre el total de expuestos.
y la razón, pero en este caso la razón, la medida de razón que calculamos en los estudios de prevalencia, se llama razón de prevalencia o se llama razón de momios. ¿Y la razón de momios qué era? ¿Ustedes se acuerdan de la razón de momios? ¿Dónde la vieron? Más conocida en el bajo mundo como ¿qué? Como 1R. Como 1R. Y por eso todo esto se los cuento porque es muy normal que en los estudios transversales o en los estudios de prevalencia los autores reporten medidas de OR. Ustedes dirán, venga, pero Cristian me dijo que es únicamente para los estudios de casos y controles. No, porque aquí tiene un disfraz que se llama razón de momios. ¿Sí? Pero ya vamos a mirar cuándo se calcula una y cuándo se calcula la otra. Ah, no, ya les di el resultado. Aquí vamos a calcular las prevalencias totales, prevalencia en expuestos y prevalencia en no expuestos. ¿Qué tengo que hacer? Oh, ¿qué repito? Es de incidencia. ¿Ah? Ante prevalencia e incidencia, que es la misma fórmula, ¿sí? Casos sobre total de expuestos, ¿cierto? Es un porcentaje. Pero los casos ya no son nuevos. Los casos son presentes y son viejos. Usted no sabe en qué momento le dio ese infarto. Prevalencia, ¿qué? Prevalencia total, prevalencia en expuestos, ya están cansados. Esto cansa mucho. Están que se van, ¿cierto? Sí, es demasiada información. Pero esto no me lo da ni un profesor de epidemiología. Esto no nos lo dieron así. Jamás. Jamás, jamás. No, pero repito, si ya firmaron la asistencia, pueden irse a descansar, no se preocupen. No se preocupen por eso. Yo también me quiero ir para mi casa. Pero Livia me pidió esto. No, chicos, no. Aquí básicamente calculamos las tres prevalencias que conocemos. Una prevalencia total, que es básicamente las personas de vieja data que les dio un infarto, que básicamente y rápidamente serían 370 sobre 2000. Y eso es una prevalencia general. Pero yo quiero calcular, pero de las personas que yo pesqué, yo me llevé en ese costal y les pregunté si tomaban estrógeno y me dijeron que sí, y si les dio un infarto me dijeron que sí. Yo de ahí puedo extraer una prevalencia en las personas expuestas. Y esa prevalencia es diferente a la prevalencia total, que en este caso sería 300 sobre 1000. ¿Cierto? Y la misma historia con las personas que yo me llevé y que no tomaban suplementos. Serían 70 sobre 1000. ¿Sí? Sobre 1000. ¿Listo? Y usted va a sacar las prevalencias. De pronto ya las hicieron. No, comienzo a jugar con X y con Y. Me gusta jugar más. Entonces esto da una prevalencia de X. Esto da una prevalencia en expuestos XY. Y esto da una prevalencia en no expuestos XYZ. Ah, vieron, es más difícil. Punto 18. Súper. 70 sobre 1000. 0.07. Listo. ¿Dónde fue la prevalencia mayor? En los expuestos. Muy bien. Y la razón de prevalencia es lo mismo que un riesgo relativo, pero aquí tiene otro nombre. Es la razón de prevalencias. Y es exactamente dividir las prevalencias en expuestos sobre los no expuestos. Y esto le va a dar un 4.2. ¿Sí? La prevalencia no se interpreta en términos de riesgo ni tampoco de posibilidad. Se interpreta en términos de prevalencia.
Y la prevalencia, en este caso, la prevalencia de infarto en miocardio en personas que consumen estrógenos es de 4.2. O la prevalencia de infarto en miocardio es 3.2 veces mayor en personas que consumen estrógenos en comparación a las personas que no lo consumen. Otra vez, interpretémoslo como 4.2. La prevalencia de infarto en miocardio en personas que consumen o tienen un suplemento de estrógenos fue de 4.2. Mire que no le estoy poniendo ni el más ni el mayor. La otra forma de interpretarlo es la prevalencia de infarto del miocardio en personas que toman suplemento de estrógenos es 3.2 veces mayor que en las personas que no las consumen. Ah, no la puse. La razón de momios no la vamos a ver porque ya les di mucho palo con las otras. Y ya sabemos cómo calcular una razón de momios o una razón de productos cruzados, que lo que tendría que hacer es dividir el producto de estas dos cantidades sobre el producto de estas dos cantidades. Y ya te va a dar la razón de momios. Aquí la pregunta es más importante, profe, ¿cuándo uso la una y cuándo uso la otra? Ahorita la vamos a ver. Esa es la interpretación de la razón de prevalencia. Si es una razón de prevalencia que te da mayor a 1, lo interpretas como mayor, lo interpretas como una prevalencia mayor. Si es igual a 1, es que la enfermedad tiene la misma prevalencia en expuestos y en no. Y una prevalencia menor a 1 es una prevalencia, aquí sí se considera que es una prevalencia menor en los no expuestos. Listo. ¿Por qué la razón de momios y la razón de prevalencia? Vamos a usar una razón de prevalencia o razón de momios dependiendo de la enfermedad. Cuando es una enfermedad aguda, la definición de aguda, usted va a calcularlo mediante una razón de prevalencia. Es una enfermedad aguda. ¿Listo? Cuando es una enfermedad crónica, usted va a calcular la razón de momios. O si está determinado que la prevalencia es menos del 10%. Esta prevalencia, definida como rara, ¿de dónde la van a sacar? De la literatura, ¿cierto? De los proyectos que dicen, esta enfermedad es muy rara. En países latinoamericanos se han descrito en prevalencias del 8%, del 5%, del 3%. Entonces usted en el plan de análisis indica que va a calcular una razón de momios. Y esto es así porque la razón de momios, ustedes vieron que sobreexpresaba la enfermedad, ¿cierto? La sobre... Sí, la sobre... O sea, la amplificaba, daba un número mayor de lo que puede ser en la vida real. Y esto es importante porque cuando la enfermedad es rara, es preferible casar todos los casos, así esté exagerando, que haber un subregistro. Ahora, ¿por qué la razón de prevalencia y la razón de momios solo se puede aproximar al riesgo relativo? Por una ambigüedad temporal. Porque en los estudios de casos sin controles, usted parte del desenlace a la exposición. Y usted está incurriendo en posibles sesgos de información, porque el paciente puede que no se acuerde de muchas cosas, porque en la historia clínica puede faltar mucha información. Y en los estudios transversales es porque usted está tomando la información en un solo momento de la historia. Y usted está desconociendo qué fue lo que pasó antes con los factores de riesgo de ese paciente. Por eso es que solo se aproxima el riesgo relativo. Me pueden dar un bagaje de lo que posiblemente es el riesgo, pero solo se va a aproximar, no va a ser real. Es una tablita resumen en donde indicamos el diseño del estudio, la medida de frecuencia, ¿sí? Es una incidencia, por ejemplo, la mortalidad, y la medida de asociación o la medida de magnitud, que sería el riesgo relativo. En un estudio transversal, calculamos la prevalencia y calculamos la razón de prevalencia cuando es una enfermedad aguda
o una razón de momios para la prevalencia cuando es una enfermedad crónica o cuando la prevalencia es menor al 10%. Y en los estudios de casos y controles no calculamos frecuencia, porque acuérdense que ustedes están ya recolectándole la información a un grupo determinado de casos y controles, pero sí calculamos la OSROET. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? Contá. Sí. Es lo mismo que calcular el modelo de regresión logística. Lo mismo, sí. Te saca un R cuadrado o un OR. Sí. Ajá. Si cualquiera de las prevalencias de menos del 10%, se utiliza razón de momios. Razón de momios para una prevalencia, sí. Ah, bueno, ustedes son como 100. No, pero no nos compliquemos. Ustedes ya vienen trabajando en algunos grupos. Nos vamos a enumerar y no mentían, no. No, van a trabajar en los mismos grupos. ¿Listo? ¿Cuántos grupos son? ¿De ya 7 o qué? Bueno, no importa, se vienen los grupos que vienen trabajando normalmente. Van a elegir una enfermedad crónica o aguda, la que ustedes quieran, con la que ustedes deseen trabajar. Van a leer el capítulo 14, revisan no, esa fue la clase del jueves, en donde ahí están los criterios de causalidad de Branford y Hill. ¿Ustedes se acuerdan? Ve, ahí coloqué el artículo enviado, pero no, eso fue en otra cohorte. Pero acá les pongo la dirección. Es porque, independiente de donde lean, es que no le puedo dar el artículo porque eso sería piratería. Pero el libro está en la biblioteca. O les pongo este artículo en donde están los criterios de Branford y Hill explicados. El problema es que los criterios muchas veces el orden los cambian, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo siempre leo en clave de Gordis, entonces me dice que el primer criterio es el de temporalidad, pero el de este artículo no es la temporalidad, es la plausibilidad biológica, creo bien. Entonces, en el taller, ustedes van a colocar el nombre del criterio, listo, el nombre, no lo coloquen en el criterio 1, en el criterio 2, porque no voy a saber de dónde lo revisaron. Y van a aplicar 4 criterios de Branford y Hill a su enfermedad de la siguiente manera. Para cada criterio, usted deberá buscar un artículo científico donde argumente con sus propias palabras cómo su modelo de enfermedad se acomoda a los criterios de causalidad. Ejemplo, si elijo el modelo tuberculosis y elijo el criterio de plausibilidad biológica, yo tengo que encontrar un artículo en donde por ciencia básica o experimental indique cómo el bacilo puede dañar las células pulmonares o el alveolo pulmonar, ¿sí? Entonces ahí usted está explicando cómo la plausibilidad biológica está explicando cómo la bacteria daña realmente el pulmón. O si elige la fuerza de la asociación, usted puede encontrar artículos donde algunos factores de riesgo, como hacinamiento, estado de VIH, cómo aumenta el riesgo en términos de riesgo relativo, OR, de esa enfermedad. Cite mínimo 3 artículos. Se los digo es porque en un artículo tranquilamente ustedes pueden encontrarse 2 o 3 criterios. ¿Listo? Lo entregan en PDF, me lo mandan al correo y 10 días para hacer. ¿Listo? Preguntas. Yo sé que después me van a inundar de preguntas. Pero ¿tienen preguntas acá? No, ¿seguros? Listo, 10 días. Entonces, ¿cuánto es? 10 de marzo. Adiós. Ay, gracias. Chao, chicos.